El acuerdo de Frankfurt por fin se había cerrado. 6 agotadores días de negociaciones, y yo había asegurado la expansión europea que mi jefe llevaba persiguiendo 2 años. Me dolía el cuerpo por las 9 horas de vuelo, pero la euforia me recorría mientras dirigía el coche de alquiler hacia la casa de mis padres, en su barrio residencial. Mi maleta esperaba en el maletero. Había prometido a mamá que pasaría antes de ir a mi piso, sabiendo que querría escuchar mi viaje y probablemente obligarme a comer algo casero. El sol poniente pintaba el vecindario familiar de tonos ámbar al girar hacia la calle del Arce. Aparqué en la entrada, fijándome en que papá, por fin, había recortado los setos crecidos que flanqueaban el garaje. Pequeñas victorias. Mis salones negros me apretaron al bajar, alisando mi falda lápiz color carbón. El vuelo había arrugado mi blusa de seda, pero seguía pareciendo a todas luces la analista financiera senior que acababa de cerrar un acuerdo que le cambiaría la carrera. Sonreí, rebuscando el mando del garaje en el bolso. Había guardado allí mi Challenger mientras viajaba, más seguro que dejarlo en la calle junto a mi bloque de pisos. El clic familiar al pulsar el botón, el zumbido mecánico al levantarse la puerta. Luego nada, solo un espacio vacío donde debería estar mi coche. No. Las palabras cayeron mientras el estómago se me hundía. El garaje se extendía ante mí, desierto salvo por el cortacésped de papá y los útiles de jardinería de mamá. Se me entumecieron los dedos. El mando chocó contra el hormigón cuando solté la maleta y corrí hacia la casa. Esto no podía estar pasando. No mi coche, no mi Challenger. Irrumpí por la puerta lateral hacia la cocina. Me estaban esperando. Mamá, papá y mi hermana Candela sentados alrededor de la mesa de roble como si montaran una intervención. El silencio me golpeó primero, luego la culpa que irradiaba de cada uno. Papá no podía mirarme. Observaba sus manos encallecidas, abiertas sobre la mesa. Alba, cariño. La voz de mamá tenía ese tono empalagoso que usa cuando trae malas noticias. No exageres. ¿Dónde está mi coche? Las palabras me rasparon la garganta. Candela enderezó los hombros. Seguridad pegada a su cara como en uno de sus tutoriales de maquillaje. Es solo temporal, Al. Lo devolveré todo. ¿Devolver qué? Mi voz bajó peligrosamente. ¿Dónde está mi Challenger? Mamá miró a papá, que seguía sin levantar la vista. Tuvimos que tomar una decisión difícil, cielo. Candela necesitaba capital para su negocio y... Lo llevamos a Empeños Cornerstone, dijo por fin papá con la voz áspera. Sacamos 40.400 € por él. La habitación se inclinó de lado. ¿Qué habéis hecho con mi coche? Es un préstamo contra el coche, no una venta, intervino Candela. En cuanto lance mi línea de cosméticos, lo pagaré con intereses. Tendrás tu coche de vuelta enseguida. Mi mente viajó a las noches interminables encorvadas sobre hojas de cálculo en Bridgewater Capital. Semanas de 70 horas durante 6 años seguidos, diciendo no a vacaciones, a un piso mejor, a todo mientras ahorraba. Recordé las manos ajadas del abuelo guiando las mías sobre el motor del Challenger de un amigo cuando yo tenía 9 años. Estas máquinas no son solo transporte, Alba. Sus ojos se arrugaban con absoluta certeza. Algún día tendrás tu belleza. Solo ten paciencia. El día que por fin conduje mi Challenger a casa, las lágrimas me corrían por la cara. No solo por la pintura negra brillante o el rugido del motor, sino por lo que representaba. Prueba de que mis sacrificios significaban algo. Mi startup de cosmética es revolucionaria, decía Candela, echándose el pelo hacia atrás. He desarrollado una fórmula que... No me importa si has descubierto la fuente de la juventud en una botella. Mi voz cortó su discurso. Ese coche no era tuyo para cogerlo. Los labios de mamá se afinaron. Ahora, Alba, la familia ayuda a la familia. Ganas bastante dinero en tu trabajo. Candela necesita esta oportunidad. ¿Así que usasteis mi llave de repuesto y mi título de propiedad? La traición se clavaba más con cada revelación.
Habéis cometido fraude. Papá se estremeció. Somos tus padres, contraatacó mamá. Siempre hemos apoyado por igual a nuestras dos niñas. Una risa amarga se me escapó. ¿Por igual? ¿A esto lo llamáis así? Mi móvil vibró en el bolsillo. Lo saqué automáticamente mirando la notificación. Mi aseguradora alertándome de un embargo sobre mi vehículo. El hielo sustituyó al fuego en mis venas. Esto no iba solo de dinero, ni siquiera solo de mi coche soñado. Iba de respeto, algo que mi familia nunca me había dado. Tenéis 30 días, dije, con la voz más firme de lo que me sentía. 30 días para recuperar mi coche, o presento denuncia por fraude y robo. ¿Denuncia?, jadeó mamá. ¿Contra tu propia familia? La familia no se roba. Me giré hacia la puerta. 30 días. Sus expresiones de shock me siguieron mientras salía, cerrando de un portazo con tanta fuerza que temblaron las fotos familiares de la pared. Fotos que de repente parecían ficción, caras sonrientes que escondían la verdad. Que en esta familia mis sueños siempre se habían considerado desechables. La casa de empeños olía a desesperación y ambientador barato. Me alicé la americana, intentando parecer una mujer que pertenece a ese lugar y no alguien cuyo mundo se derrumba. Mi reflejo en una vitrina polvorienta mostraba rastros de rímel que no había conseguido lavar esa mañana. Señorita Martín, el prestamista, Gordon, según su chapa, deslizó papeles por el mostrador. Su voz llevaba la neutralidad practicada de quien presencia catástrofes financieras a diario. Su vehículo entró hace 5 días. Importe del préstamo 41.400 intrel más nuestras comisiones estándar. Revisé los documentos. Mi formación financiera se activó automáticamente. 2.760 € en comisiones es prácticamente usura. Mercado de clásicos volátil. La cara de Gordon no cambió. Asumimos riesgos. ¿Y si no se devuelve el préstamo? Tras 35 días, subastamos el vehículo. Golpeó un párrafo de la letra pequeña. Pago total requerido para el 0310. 44.160 entro 0 € en total. Se me retorció el estómago al pasar a la página siguiente. Allí estaba, mi firma, salvo que no era la mía. La falsificación era lo bastante buena para engañar a la casa de empeños, pero le faltaba la ligera curva ascendente que siempre hago en la última N. Esta no es mi firma. La expresión de Gordon cambió un poco. Señora, si está sugiriendo fraude, no lo sugiero, lo afirmo. Saqué mi DNI y luego un contrato laboral reciente. Compárelas. Él estudió las firmas. La incomodidad se hizo visible. Necesitaré hablar con mi gerente. Por favor. Y de paso, que saque las imágenes de seguridad de cuando se hizo la operación. Yo estaba en Frankfurt, Alemania. 20 minutos y un gerente después, la realidad se asentó como hormigón en el pecho. Mis padres habían cometido fraude real, fraude penal, del que te puede llevar ante la Policía Nacional. Podemos denunciar ahora mismo, ofreció el gerente. La palabra policía me cerró la garganta. Necesitaba tiempo para pensar. De vuelta en mi piso, me dejé caer en el sofá, aún con el abrigo puesto. En la mesa de centro reposaba un álbum de fotos familiares que no abría desde hacía años. Lo coloqué sobre las piernas. Los dedos me temblaban al pasar recuerdos plastificados. Allí estaba el 16 cumpleaños de Candela, una fiesta en el jardín con 40 invitados, fotógrafo profesional y una tarta más alta que ella. Pasé la página para no encontrar nada de mi 16 cumpleaños, porque estaba trabajando a media jornada en el centro comercial ahorrando para las tasas de las solicitudes universitarias. Avancé. La graduación de Candela en el instituto, donde papá alquiló una limusina. Mi ceremonia de graduación universitaria, con sillas vacías, donde deberían haber estado mis padres. Su vuelo misteriosamente cancelado pese al cielo despejado. Llegaron a tiempo al recital de danza de Candela al día siguiente. La Navidad de 2018 me devolvió la mirada.
Candela junto a un Volkswagen rojo con un lazo enorme, mientras yo apretaba contra el pecho un jersey de unos grandes almacenes, con una sonrisa tensa que no llegaba a los ojos. El patrón se extendía por años, por hitos, por sueños. No era favoritismo sutil, sino sacrificios constantes. Mis sacrificios para elevar a Candela. Sonó el teléfono y me sobresalté. El nombre del tío Javier apareció en la pantalla. Me acabo de enterar, dijo sin saludo. Tu madre ha llamado intentando contarlo a su manera. ¿Y cuál es esa manera? Pregunté, agotada de repente. Que exageras, que la familia ayuda a la familia. Su resoplido de asco se escuchó al otro lado. Esto no está bien y lo sabes. Lo sé. Las lágrimas amenazaron otra vez. Solo que no creí que llegarían tan lejos. ¿Qué vas a hacer? Aún no lo sé. Tras colgar, llamó la tía Patricia, la hermana de papá, siempre mediadora. Solo intentaban ayudar a Candela a triunfar, suplicó. Gerardo se siente fatal. ¿No puedes tener algo de compasión? El timbre me salvó de responder. Era Jessica, del trabajo, con una bolsa de nuestro tailandés favorito. He traído cena, dijo, fijándose en mis ojos enrojecidos. Tienes un aspecto horrible. Reí por primera vez en días. Gracias por la sinceridad. Entre fideos picantes le conté todo. Su indignación fue un bálsamo. Alguien viendo por fin la situación con claridad. Sabes que esto es delito, ¿no? Dijo, rellenándome la copa de vino. Te han robado el coche. Lo sé, si lo hubiera hecho cualquiera, pero no fue cualquiera. Dejé el tenedor. Fue mi familia. Eso lo hace peor, no mejor. La voz de Jessica se suavizó. ¿Qué dice tu jefe? Que la familia puede cortar más hondo que nadie. Me había derrumbado en su despacho esa mañana, algo que no había hecho en 6 años en Bridgewater. Me daba espacio para gestionarlo. A la mañana siguiente escribí a Candela, café, 1200, el sitio cerca de tu piso, solo nosotras. Ya estaba allí cuando llegué, con gafas de sol pese al día nublado. Su seguridad saltarina de la cocina había desaparecido. Enséñame el plan de negocio, dije al sentarme. ¿Qué? El plan, proyecciones financieras, estrategia de marketing. Ya sabes, los documentos que cualquier startup legítima tendría antes de buscar inversión. Jugueteó con el vaso. Es más fluido que eso. Negocios creativos. Basta. Alcé la mano. Enséñame lo que tengas. Documentos reales. Sacó un tablero de inspiración con looks de maquillaje, una lista de posibles nombres y bocetos toscos del packaging, sin contratos de proveedores, sin detalles de formulación, sin modelización financiera. ¿Esto es todo? Mi voz bajó peligrosamente. ¿Para esto robaste mi coche? Solo necesitaba una oportunidad para demostrarme como tú. El labio inferior le tembló. Todo el mundo habla de lo exitosa y responsable que eres, de que debería parecerme más a ti. Yo me gané mi oportunidad, dije, marcando cada palabra. No robé el sueño de nadie. Los hombros se le hundieron. Pensé que cuando el negocio despegara podría devolverte el dinero con intereses y hacer que todos estuvieran orgullosos. ¿Y ahora? El primer envío llegó ayer. Se quitó las gafas, revelando ojos hinchados. La mitad de los envases estaban rotos. Los clientes ya se quejan en redes. La fórmula se separa a las horas. La voz se le quebró. Todo se viene abajo. Me vibró el móvil con un mensaje, de Candela. La miré confundida y volví a la pantalla. Necesito más dinero para arreglar esto. Solo un poco más. Por favor, Alba, estoy desesperada. Me observaba leerlo con expresión suplicante. Dejé el móvil boca abajo sobre la mesa. Ni un céntimo más, dije. ¿Lo arreglas o perdemos todos? La cara se le desmoronó. No sé cómo. Por un instante peligroso sentí el viejo tirón, la expectativa familiar de que yo arreglaría el desastre, de que asumiría la responsabilidad. Entonces recordé mi garaje vacío y la firma falsificada. Más te vale averiguarlo rápido, dije, poniéndome en pie. El reloj corre.
10 días después de la revelación del garaje, el negocio de Candela yacía en ruinas. Yo seguía su fracaso mientras intentaba concentrarme en mi propia carrera, viendo cómo cada actualización desastrosa me llegaba al móvil como un reloj. Día 3. Proveedores negándose a enviar más tras pagos devueltos. Día 5. Demandas de reembolso inundando sus redes. Día 7. La cuenta empresarial bloqueada por el banco. Día 10. Candela atrincherada en su piso, ignorando las llamadas. Miré la pantalla del ordenador en mi despacho de Bridgewater Capital. Los documentos de la adquisición de Frankfurt se me desdibujaban. El acuerdo en el que llevaba 6 meses trabajando pendía de un hilo porque no podía concentrarme. La mente volvía una y otra vez al hueco del garaje donde debería estar mi Challenger. Sonó el teléfono de mesa. Era mi jefe, el director Palomares. Alba, necesito esas proyecciones finales para las 4. En su voz asomaba ese filo de preocupación que había ido creciendo esa semana. Se te ve agotada. ¿Todo bien en casa? Forcé una sonrisa profesional en la voz. Todo bien. Las tendrá en 1 hora. La mentira sabía amarga. Nada estaba bien. Mi familia me había traicionado. El negocio de mi hermana se desmoronaba y mi carrera podía seguirle si no compartimentaba mejor. Cuando llegó el domingo, aparqué el coche de alquiler en la acera frente a la casa de mis padres en lugar de en la entrada. Una pequeña rebeldía, pero necesaria. El olor familiar a asado, ofrenda de paz de mamá, salía de la cocina al entrar. Papá estaba en la mesa, los hombros hundidos bajo un peso invisible. Mamá colocaba la vajilla buena, la de Navidad y Crisis. Candela llegó tarde, las gafas de diseñador ocultando ojos hinchados, la zancada segura sustituida por algo más lento, más pequeño. Comamos mientras está caliente, dijo mamá, sirviendo primero a papá como siempre. Nos sentamos en silencio, rotos solo por el raspar de los tenedores en los platos. Corté la carne en cuadrados precisos, concentrándome en la presión del cuchillo contra la cerámica para no gritar. Rompió mamá. Candela lo está pasando mal con su negocio. Le dio una palmada en la mano. Todo el mundo falla alguna vez. Dejé el tenedor. Esto no va de fallar, va de robar. Pensamos que ayudábamos, dijo papá en voz baja, las primeras palabras desde que llegué. Las manos curtidas le temblaban al coger el vaso. Queríamos que Candela tuviera su oportunidad. A mi costa. Las palabras salieron más afiladas de lo que pretendía, cortando la farsa. No os llevasteis solo un coche, os llevasteis todo lo que representaba. Candela se encogió. Cariño, es solo un vehículo, empezó mamá. Eran 6 años de horas extra y vacaciones perdidas. Era el legado del abuelo. Era lo único que tenía que probaba que mis sacrificios significaban algo. La voz me salió estable mientras algo salvaje y herido me golpeaba dentro del pecho. Y os lo llevasteis sin pensarlo 2 veces. Sonó el timbre. El alivio inundó la cara de mamá hasta que papá volvió con el tío Javier detrás. El hermano mayor de mi padre llenó el marco con sus hombros anchos y su ceño fruncido de marca. ¿En qué demonios estabas pensando, Gerardo?, exigió sin preámbulos. Sus ojos me encontraron. Alba me llamó. La espalda de mamá se puso rígida. Esto es un asunto de familia, Javier. Justo por eso estoy aquí. Sacó la silla a mi lado. Alguien tiene que hablar por el miembro de esta familia al que estáis arrollando. La cara de papá enrojeció. Espera un momento. No, espera tú. Alargué la mano hacia el maletín junto a la silla. El cuero se sentía fresco en los dedos al extraer la carpeta que preparé ayer. Tenemos que hablar de lo que viene ahora. Coloqué 3 impresos sobre la mesa. Título del vehículo, artículos del Código Penal sobre fraude, normativa de casas de empeños y horquillas de condena. Los papeles cayeron con el peso de granadas. Esto es un delito. Toqué el primer documento. Podría enviaros a los 2 a la cárcel. La cara de mamá se descompuso. ¿No lo harías? No quiero. La verdad me sorprendió. A pesar de todo,
No quería destruirles. Pero tenéis que entender lo que habéis hecho. Papá miró los papeles, viéndolos de verdad. Prisión, 2 a 5 años por falsedad en documento de título. Mantuve la voz clínica, desapegada, más la restitución. Mamá rompió a llorar, no ese llanto manipulador con el que corta discusiones, sino sollozos ásperos que le sacudían los hombros. Papá le cogió la mano, tenía los ojos húmedos. ¿Qué te hemos hecho? ¿Qué nos hemos hecho? Por primera vez desde que empezó la pesadilla, vi arrepentimiento genuino en su cara, no solo por haber sido descubiertos, sino comprensión real del daño infligido. Candela se quitó las gafas, mostrando ojos enrojecidos. Es culpa mía, dijo con la voz rota. Les empujé a hacerlo. Sabía que nunca aceptarías. Les convencí de que era temporal, de que lo entenderías cuando mi negocio despegara. Miró sus manos cuidadas. Nunca pensé que se vendría abajo tan rápido. El tío Javier se inclinó. Entonces, ¿cuál es el plan? Porque esa casa de empeños no espera. 25 días, confirmé. Luego subastan el coche. Mamá se enjugó las lágrimas. ¿Qué podemos hacer? Saqué una calculadora. Hay que ver de qué disponemos. Durante la hora siguiente valoramos opciones. Papá cree que pueden conseguir una línea de crédito con garantía hipotecaria de 27.630 euros, pero tardará 2 semanas. Candela acepta vender su BMW y vaciar su cuenta, quizá otros 11.040 euros. Yo, a regañadientes, comprometo 5.520 euros de mi fondo de emergencia. El tío Javier observa con los ojos entornados. Puedo prestaros 4.600 euros, dice al fin, pero solo porque Alba no debería pagar este lío. Las cuentas son brutales. Aun juntándolo todo, hablamos de 15 días antes de reunir el total. Y la casa de empeños exige un depósito inmediato de 13.800 euros para detener la subasta. Llamo mañana por la mañana, dijo papá, con la voz más firme, a ver si nos dan margen. Cuando me fui, el peso del pecho no se había levantado, pero algo había cambiado. La traición seguía, pero ahora había un camino, difícil, incierto, pero visible. De vuelta en mi piso, me senté al borde de la cama con una foto enmarcada entre las manos. Mi abuelo, junto a un reluciente Challenger negro, con el brazo alrededor de mí a los 12. La luz del verano brillaba en el parachoques cromado y en sus ojos sonrientes. Los coches son metal y cromo, Alba, me dijo una vez. Lo que cuentan es lo que representan. En el silencio del piso lo entendí. Esta pelea no era solo por recuperar el coche, era por exigir el respeto que me había ganado, era por enseñar a mi familia que mis sueños valen tanto como los de Candela. Cogí el teléfono y marqué el número de mis padres. Papá contestó al primer tono. Ayudaré, le dije con voz firme, pero las cosas no volverán a ser iguales. El silencio se estiró, lleno de todo lo que no se puede deshacer. Lo sé, dijo por fin. Lo arreglaremos, Alba. Te lo prometo. Colgué sin despedirme. Algunas promesas llegan demasiado tarde para consolar, pero prefiero acciones a palabras. Mañana empezamos la lucha para reclamar lo que es mío. No solo un coche, sino mi lugar en esta familia. Candela se miró en el espejo de una boutique, acariciando la seda delicada de su pañuelo favorito de Hermès. Su colección, antes orgullo, ahora extendida sobre el mostrador para tasación. La dueña examinó cada pieza con gafas estrechas y labios fruncidos. Puedo ofrecer 8.000 euros por todo, dijo sin alzar la vista. Candela tragó. Aquellas piezas le habían costado más de 15.000 euros. Pero el plazo de la casa de empeños pesaba más que el orgullo. Hecho, susurró, mirando cómo la mujer extendía el cheque. Al otro lado de la ciudad, papá arrastró los pies hasta el despacho del jefe de almacén, la artrosis mordiéndole las rodillas. ¿Turno de noche? Alzó las cejas el encargado. Gerardo, no trabajas noches desde hace 20 años. Papá se dejó caer en la silla. Solo temporal. Necesito el plus.
El encargado estudió las sombras bajo sus ojos. ¿Es por lo del coche que mencionó tu hermano? Papá asintió, la mandíbula tensa. Cosas de familia. Empiezas el lunes. Deslizó el papeleo. Espero que valga la pena. En casa, mamá envolvió en papel de seda los candelabros de plata de la abuela con manos temblorosas. Esas piezas sobrevivieron a décadas, testigos de celebraciones familiares. Los colocó con cuidado en una caja junto con el collar de perlas que le regaló papá en su 25 aniversario. El prestamista de empeños Fletcher apenas los miró antes de ofrecer 3,000 entrenboro para cubrir los intereses de la semana siguiente. Mis propios sacrificios llegaron en forma de sueño perdido y comidas saltadas. La expansión de Frankfurt exigía atención constante, pero asumí cuentas extra, empujando por el bonus de rendimiento que de pronto cambiaba redención por ruina. El recibo del depósito de empeños Cornerstone descansaba en mi mesa, prueba de que nuestros 13,800 €oro iniciales posponían la subasta. Una pequeña victoria, vaciada por la última carta del banco, la línea con garantía hipotecaria retrasada pendiente de tasación. Están haciendo progreso real, dijo Jessica sobre comida para llevar en mi cubículo. Tu hermana me llamó. Levanté la vista de las hojas de cálculo sorprendida. ¿Te llamó? Quería saber si en el grupo financiero había vacantes de nivel inicial. Jessica giró fideos en el tenedor. Me dejó de piedra. A finales de semana vi a Candela en la zona de restauración del centro comercial, casi irreconocible con unos pantalones negros simples y una blusa blanca, sin marcas de diseñador, sin joyas llamativas. Se balanceó nerviosa junto a la entrada de empleados de El Corte Inglés. Su primer día. Esa noche, al sonar el teléfono, su voz sonaba más pequeña que nunca. No tenía ni idea de... Se le cortaron las palabras. 8 horas de pie, sonriendo a gente que te trata como mobiliario y tú llevas años trabajando semanas de 70 horas. Me apoyé en la encimera sin saber qué decir. Todas esas veces que te llamé aburrida por cancelar planes, continuó. No eras aburrida, eras responsable. 3 días después nos vimos en la cafetería a mitad de camino entre nuestros pisos. Candela pidió café solo en lugar de su habitual mezcla complicada. El maquillaje era sutil, las uñas cortas y sin pulir. Fui una creída y egoísta, dijo sin rodeos. Lo siento, Alba, no solo por el coche, por todo. Abracé la taza, dejando que el calor me entrara en las palmas. Bonitas palabras, Cande. Lo sé, asintió con la mirada firme. Los hechos hablan. Estoy intentando demostrártelo. En casa de mis padres, papá extendía extractos bancarios por la mesa de la cocina. La luz dura del techo marcaba cada arruga de su cara. Entrecerró los ojos a unas cifras que no cuadraban, sumando columnas por 5ª vez. Gerardo, llamó mamá desde el despacho. ¿Sabías de esto? Sostenía un fajo de solicitudes de préstamo, todas en la caligrafía fluida de Candela. Tarjetas, préstamos personales, 3 cuentas, compra ahora y paga después. Casi 73,600 €, susurró. No teníamos ni idea. A la mañana siguiente se sentaron frente al señor Hinojosa en la cooperativa de crédito, el asesor en el que confiaban desde hacía 20 años. Esta línea con garantía hipotecaria retrasará su jubilación al menos 5 años, explicó con suavidad. Y eso suponiendo que no haya más sorpresas. Mamá miró sus manos. La alianza bailaba en un dedo más delgado. Cuando pasé a dejar mi parte del pago semanal, papá me esperó en los escalones del porche. Por una vez, mamá no rondaba con excusas. Te fallamos, dijo con voz ronca, mucho antes de llevarnos tu coche. Me senté a su lado. La madera vieja crujió bajo nosotras. Todos esos años alabamos los sueños de Candela mientras desestimábamos los tuyos. Retorció sus manos encallecidas. Nunca pediste mucho y pensamos que no necesitabas mucho. El cielo del domingo se tornó dorado mientras guardábamos silencio.
Luego por fin llegó la línea con garantía hipotecaria, pero con 3 días de proceso. El alivio viró a pánico cuando llamó Empeños Cornerstone. Otro comprador estaba interesado en el Challenger, ofreciendo efectivo. «Solo necesitamos 2 días más», suplicó papá por teléfono. «Los negocios son los negocios», replicó el prestamista. «El primer dinero que llegue se lo queda». Las siguientes 36 horas fueron un borrón de cálculos frenéticos y llamadas desesperadas. Candela vació su cuenta. Mamá vendió sus pendientes de diamantes de aniversario. Yo exprimí mi línea de crédito de emergencia. Aún faltaban 2.760 €. «No es suficiente», dijo mamá con voz hueca, sentados en torno a la mesa de la cocina. «La fecha límite es mañana a las 12:00. Sonó el timbre y el tío Javier estaba en el porche con la chequera en la mano. «La familia ayuda a la familia», dijo, repitiendo las palabras de mamá semanas atrás, pero con un significado totalmente distinto. A la mañana siguiente, todos abarrotamos el banco, mirando el reloj digital acercarse al mediodía mientras el gerente procesaba la transferencia. La mano de papá tembló al firmar la autorización. A las 11:42, la confirmación apareció en la pantalla. Pago recibido. Por primera vez en semanas, respiramos. El sol temprano se reflejaba en el cromado de mi Challenger mientras me plantaba ante Empeños Cornerstone, apretando el resguardo con la palma sudorosa. Tras 30 días de sacrificios, discusiones y suficientes lágrimas como para llenar el río Ebro, habíamos reunido los 44.160 €, cada céntimo. Se me apretó la garganta al empujar la puerta de cristal. El mismo prestamista que se había quedado mi coche estaba tras el mostrador. Alzó las cejas al reconocerme. «Señorita Martín», dijo deslizando papeles. «Viene a por su vehículo». Asentí, incapaz de fiarme de la voz. Mi firma me pareció ajena al garabatearla en cada línea, con el bolígrafo temblándome entre los dedos. El empleado contó 2 veces el cheque bancario antes de pasarme una carpeta con el título y un juego de llaves. «Todo en orden», dijo, pero casi no le oí. Me temblaron tanto las manos que casi se me cayeron las llaves. Metal frío en la palma, el peso familiar que pensé que no volvería a sentir. De pie en el aparcamiento, pasé los dedos por la pintura negra brillante, buscando imperfecciones, pruebas de maltrato. El cromado devolvía destellos cegadores. «Lo detallamos ayer», mencionó el empleado detrás de mí. «Política antes de la devolución». No respondí. Este momento debería saber a triunfo. En cambio, sabía a ceniza. Victoria vaciada por la traición. La voz del abuelo resonó en mi memoria. «Los coches son metal y cromo. Lo que importa es lo que representan». ¿Qué representa ahora? No solo mi trabajo y sacrificio, sino saber que mi familia vio mi sueño como desechable. El motor cobró vida con un gruñido familiar que me vibró por el asiento. Las lágrimas me corrieron libres mientras me alejaba de la casa de empeños. Cada kilómetro ponía distancia y soltaba un fragmento de emoción. Cuando llegué a mi piso, tenía las mejillas empapadas, probablemente con el rímel en 2 ríos oscuros, pero mi coche estaba en casa. 3 días después, un mensaje de mamá. «Cena el domingo, 17:00. Tu padre hace filetes a la parrilla. Cuídate». La invitación me cayó en el estómago como una piedra. Pensé en rechazarla, pero tecleé un simple «allí estaré». Hay conversaciones que no pueden hacerse por mensaje. El domingo llegó con un tiempo primaveral perfecto. El motor del Challenger anunció mi llegada antes de girar hacia la entrada. Papá estaba junto a la parrilla, la espátula congelada a medio giro al aparcar yo. Mamá apareció en la puerta, retorciendo un paño de cocina entre las manos. La cena fue un ejercicio de silencio incómodo, salpicado por pedir la sal o comentar el tiempo. Candela apartó la comida con el tenedor, la mirada baja. Nadie mencionó al elefante sentado a la mesa. Por fin, papá carraspeó, dejando el tenedor con cuidado deliberado. «¿Alba?».
Empezó con una voz formal, casi de desconocido. He preparado unas cosas que me gustaría decir. Sacó un papel doblado del bolsillo. Le temblaban las manos. Traicioné tu confianza. Vulneré tu derecho de propiedad. Fallé en mi deber de proteger lo que te importa. Cada frase sonaba ensayada pero sincera. Los ojos le iban del papel a mi cara. Mamá alargó la mano por la mesa, con lágrimas cayendo. Por favor, perdónanos, cariño. Estábamos equivocados, terriblemente equivocados. Ah. Candela se irguió en la silla. Llevo 3 semanas trabajando en el Corte Inglés, dijo, sacando una libreta. He hecho un plan de presupuesto para devolver mi parte. Llevará tiempo, pero cada céntimo volverá. Me miraban, 3 caras tensas entre la esperanza y el miedo. Sanar lleva tiempo, dije al fin, dejando la servilleta al lado del plato. La confianza no se reconstruye de la noche a la mañana. El alivio fue palpable, aunque nadie sonrió. Entendieron que no era perdón, solo la voluntad de intentarlo. 2 días después, me senté frente a Raquel Holgado, la abogada cuya tarjeta me quemaba en la cartera desde hacía un mes. Tienes un caso sólido para vía penal, dijo, con las gafas en la punta de la nariz mientras revisaba la documentación. Falsedad en documento, suplantación de identidad. Tus padres podrían enfrentarse a consecuencias serias. Miré la foto familiar de su mesa. 3 generaciones, sonriendo con jerseys a juego. ¿Qué otras opciones tengo? Raquel se recostó. Un acuerdo formal de devolución, legalmente vinculante, pero sin cargos penales. El domingo siguiente nos reunimos otra vez alrededor de la mesa del comedor. El tío Javier se sentó a mi lado, las manos curtidas firmes, mientras mis padres y Candela firmaban los contratos. Pagos mensuales durante 2 años, expliqué con voz más firme de lo que me sentía. Con intereses. A papá le tembló la mano al firmar, pero sostuvo mi mirada sin pestañear. Cumpliremos, dijo, cada término. El cambio de poder era inconfundible. Por primera vez en mi vida, mis límites no eran solo palabras para ser ignoradas. Estaban en negro sobre blanco, con fuerza legal. Nunca quise tener este tipo de autoridad sobre vosotros. Admití luego, mientras Javier me acompañaba al coche. A veces el respeto hay que imponerlo antes de que pueda darse libremente, respondió apretándome el hombro. La reunión familiar ampliada del mes siguiente se convirtió en escenario de ajuste público. La tía Patricia me acorraló junto a la ensaladilla, la copa de vino peligrosamente inclinada. Todo el mundo comete errores, hija. Ya has dejado claro tu punto. Es hora de soltar. El tío Javier apareció a nuestro lado, firme como un roble. Tienen que asumir lo que hicieron, Patricia, sin minimizar. El patio se quedó en silencio cuando Candela dio un paso al frente, los hombros cuadrados pese al temblor de la voz. Manipulé a mis padres, anunció ante la familia reunida. Me aproveché de su favoritismo, pero ellos eligieron traicionar a Alba. Somos responsables todos. La boca de la tía Patricia se abrió y cerró como un pez. El primo Miguel me dedicó una inclinación solemne de respeto. Algo cambió en la dinámica familiar, la verdad cortando décadas de patrones permisivos. Esa semana cambié el código del garaje en casa de mis padres. El simbolismo no se le escapó a nadie mientras instalaba un sistema de seguridad en el Challenger. La pequeña caja negra parpadeaba bajo el salpicadero. ¿Nos dejarás una llave de repuesto?, preguntó mamá cuando me preparaba para irme. ¿Por si acaso? Le sostuve la mirada hasta que comprendió. No, dije simplemente. No lo haré. Asintió, con los labios apretados pero aceptándolo. El mensaje no necesitó más explicación. Algunos límites no requieren palabras, solo el sonido claro e inequívoco de una línea trazada. Las curvas de la montaña se desplegaron delante como una mano que invita. Reduje, sintiendo al Challenger responder con un bramido que me vibró en el volante y en los huesos. Los Pirineos se alzaban alrededor, pintados de oro matinal. 1 año desde que casi la pierdo,
y conducir seguía sintiéndose como volver a casa. Tenías razón, abuelo, susurré, dando una palmada al salpicadero. La pintura negra relucía al sol. Cada reflejo recordaba lo que había peleado. Con las ventanillas bajadas, el aire de la sierra enredándome el pelo, por fin podía disfrutar este sueño sin la sombra de la traición. Los hombros ya no se me subían a las orejas en tensión constante. El nudo entre las escápulas disuelto. La cena de la semana pasada en casa de mis padres me vino a la mente. Papá me llevó al garaje antes de irme, descubriendo el pequeño anexo que había construido él mismo. Un espacio seguro, con cerradura y alarma propia. Tu coche estará siempre a salvo aquí ahora, dijo con la voz áspera de la emoción que aún le cuesta expresar. Solo tú tienes el código. Mamá ha aprendido a pedir ahora, cosas sencillas como ¿te importa si cojo tu chaqueta? Las preguntas mismas son pequeñas victorias, reconocimientos de que mis cosas no son de uso comunitario. Candela me envía 276 cento oro cada mes. No es mucho frente a lo que debe, pero la constancia importa más que la cantidad. Su piso es diminuto, su armario sencillo. El mes pasado me enseñó su nueva hoja de presupuesto, el orgullo sustituyendo la necesidad desesperada de aprobación que antes la movía. Estoy aprendiendo lo que tú sabías, admitió. Ganar algo se siente distinto a que te lo regalen. Se acercó una curva cerrada y levanté el pie, para volver a acelerar al salir. El motor cantaba. El tío Javier vino conmigo el fin de semana anterior. Posó la mano curtida en el salpicadero con aprobación. Tu abuelo estaría orgulloso, dijo, no solo del coche, sino de la mujer en la que te has convertido. Puse el intermitente y entré en un mirador. Abajo, el valle se extendía hasta el horizonte, los árboles derramándose hacia cumbres lejanas. Apagué el motor y me quedé en el silencio, recordando el día que dejé flores frescas en la tumba del abuelo, apoyando una foto nuestra con el Challenger contra la lápida. Ahora lo entiendo, le dije. Algunos sueños cuestan más que dinero. Mañana se reúne la clase de finanzas en la que hago voluntariado. 20 chicas aprendiendo lo que a mí nadie me enseñó, cómo proteger lo que importa, cómo fijar límites, cómo reconocer cuándo dar se vuelve dañino. El mes pasado, una adolescente llamada Melissa se quedó al final admirando el coche. Mi padre arreglaba coches antiguos, dijo. Antes del divorcio, mi madre vendió sus herramientas para pagar las clases de baile de mi hermana. La dejé sentarse al volante, viendo cómo se le iluminaban los ojos con posibilidades. Los sueños necesitan protección, le dije, repitiendo la sabiduría del abuelo pero con entendimiento nuevo. Y tú también. El sol me calentó la cara al volver a arrancar. La carretera se curvó delante, posibilidades sin marcar por la culpa ni la obligación. Los límites me han costado la fantasía de la armonía familiar perfecta, pero me han dado algo mejor. Relaciones auténticas construidas sobre el respeto y no sobre la expectativa. Aceleré de nuevo en la carretera de montaña, ventanillas abajo, el futuro desplegándose como un tramo perfecto de autovía. Por primera vez desde que tenía 9 años, mirando las manos del abuelo sobre el coche de un desconocido, estaba disfrutando de verdad mi sueño.